Estamos en el domingo séptimo de Pascua, o la Ascensión, que tradicionalmente se celebraba los jueves, como esos jueves que brillaban como el sol, ¿verdad? Jueves Santo y la Ascensión. Bien, lo más importante, Jesús termina su ciclo. Y Lucas, desde la pedagogía, necesita decirnos claramente que Jesús vuelve al Padre. Este es el sentido fundamental de la Ascensión. Jesús, que vino del Padre, vuelve al Padre. Jesús, que vino del cielo, vuelve al cielo. Y desde allí nos está preparando una morada a todos y a cada uno de nosotros. Séptimo domingo de Pascua, la Ascensión. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En mi primer libro, Teófilo, escribí de todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el comienzo hasta el día en que fue llevado al cielo, después de haber dado instrucciones a los apóstoles que había escogido, movido por el Espíritu Santo. Se les presentó él mismo después de su pasión, dándoles numerosas pruebas de que estaba vivo, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles del reino de Dios. Una vez que comían juntos, les ordenó que no se alejaran de Jerusalén, sino aguardar que se cumpla la promesa del Padre de la que me habéis oído hablar, porque Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo dentro de no muchos días. Los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino a Israel? Les dijo: nos toca a vosotros conocer los tiempos o momentos que el Padre ha establecido con su propia autoridad. En cambio recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que va a venir sobre vosotros, y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta en el confín de la tierra. Dicho esto, a vista de ellos, fue elevado al cielo, hasta que una nube se lo quitó de la vista. Cuando miraban fijos al cielo, mientras él se iba marchando, se les presentaron dos hombres vestidos de blanco, que dijeron: Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús, que ha sido tomado de entre vosotros y llevado al cielo, volverá, como lo habéis visto, marcharse al cielo. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Pueblos todos, batid palmas, aclamad a Dios con gritos de júbilo. Porque el Señor Altísimo es terrible, emperador de toda la tierra. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Tocad para Dios, tocad. Tocad para nuestro Rey, tocad. Porque Dios es el Rey del mundo. Tocad con maestría. Dios reina sobre las naciones. Dios se sienta en su trono sagrado. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo, e ilumine los ojos de vuestro corazón, para que comprendáis cuál es la esperanza a la que os llama, cuál la riqueza de gloria que da en herencia a los santos, y cuál la extraordinaria grandeza de su poder en favor de nosotros, los creyentes, según la eficacia de su propia fuerza poderosa que desplegó en Cristo, resucitándolo de entre los muertos y sentándolo a la derecha en el cielo, por encima de todo principado, poder, fuerza y dominación, y por encima de todo nombre conocido, no solo en este mundo, sino en el futuro. Y todo lo puso bajo sus pies, y le dio a la Iglesia como cabeza, sobre todo. Ella su cuerpo, plenitud del que llena todo en todos. ¿Estás grabando? Se ha acabado. Final del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: así está escrito, el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto. Mirad, yo voy a enviar sobre vosotros la promesa de mi Padre. Vosotros, por vuestra parte, quedaos en la ciudad hasta que os revistáis de la fuerza que viene de lo alto. Y los sacó hasta cerca de Betania, y levantando sus manos los bendijo.
y mientras los bendecía se separó de ellos y fue llevado hacia el cielo. Ellos se postraron ante él y se volvieron a Jerusalén con gran alegría y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios. La primera lectura es de los Hechos de los Apóstoles, que nos cuenta la ascensión y también cuál es el sentido de este libro. La ascensión nos la ha contado Lucas al final de su Evangelio y aquí nos la vuelve a contar desde otra perspectiva. De hecho, empieza diciendo en mi primer libro, el Evangelio, la dedicatoria a Teófilo, escribí y hace una síntesis estupenda de lo que es el Evangelio. Lo que Jesús hizo y enseñó desde el comienzo hasta el día en que fue llevado al cielo, que es lo que nos va a contar a nosotros, después de haber dado instrucciones a los apóstoles, movido por el Espíritu Santo, las apariciones, etc. Y ahora empieza el relato, diríamos, de la ascensión. Después de un diálogo entre ellos para clarificar algunas cosas. Una vez que comían juntos, les ordenó que no se alejaran de Jerusalén. Aguardad que se cumpla la promesa del Padre, de la que me habéis oído hablar. Porque Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo dentro de no muchos días. Les está anunciando, por lo tanto, ya el día de Pentecostés, que nos lo relatará Lucas dentro de su pedagogía unos versículos más adelante. Y una pregunta desconcertante de los que se habían reunido con él, que habían convivido con él: ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Dios? Y Jesús les resitúa: no os toca a vosotros conocer los tiempos o momentos que el Padre ha establecido con su propia autoridad. ¿Quién lo va a clarificar? Recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que va a venir sobre vosotros y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta el confín de la tierra. Por lo tanto, es ese Espíritu Santo que les va a enviar en Pentecostés y que lo anuncia, el que realmente les clarificará cuál es el sentido de su vida cristiana y el que nos clarificará a nosotros también el sentido de nuestra vida cristiana y de nuestra historia. Y dicho esto, fue elevado al cielo hasta que una nube se lo quitó de la vista. Cuando miraban fijos al cielo mientras él se iba marchando, se les presentaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron. Está haciendo una descripción simbólica de lo que significa esa vuelta al Padre. No significa que históricamente ni que realmente ocurriera así. Es una forma de describirlo. Y esos personajes vestidos de blanco están como evocando el cielo. ¿Qué les dicen? Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús, que ha sido tomado de entre vosotros y llevado al cielo, volverá como lo habéis visto marcharse al cielo. Es un anuncio de lo que llamamos la segunda venida. Pues bien, aquí tenemos lo esencial. En este tiempo de Pascua hemos vivido de Cristo resucitado, que ha compartido con nosotros cada domingo una presencia del resucitado, una presencia sentida desde la palabra de Dios. Y ahora vuelve al Padre. Y lo vamos a vivir resucitado, pero desde otra perspectiva. En la segunda lectura leemos un texto de la carta a los Efesios, la carta más eclesiológica que nos podemos imaginar. Y la podemos interpretar como el testamento de Jesús, aunque sea una carta de Pablo. El testamento de Jesús en el que nos describe las maravillas que nos ha dejado. Y esas maravillas que nos ha dejado parten de un principio, que nosotros viviremos dentro de unos días. Ese Espíritu de Dios, de sabiduría y de revelación, que nos va a abrir el corazón y la mente, va a iluminar nuestros ojos, para que seamos conscientes de cuál es la esperanza a la que nos llama, la riqueza de gloria y la grandeza de su poder en favor de nosotros. ¿Por qué? Por medio de esa resurrección, por medio de la resurrección de Jesucristo, que con la vuelta le ha sentado en el cielo por encima de todo principado, poder, fuerza, dominación. No solo lo conocido,
sino también en el futuro. Y todo lo ha puesto bajo sus pies y lo dio a la Iglesia como cabeza, sobre todo. Ella es su cuerpo, plenitud del que lo llena todo en todos. Esta es la radiografía de la Iglesia, el sentido de la Iglesia, pero el sentido de lo que los cristianos vivimos en la Iglesia. Hemos de tener esa serenidad y esa alegría profunda de saber que estamos llamados a una esperanza infinita, que va más allá de nuestros sueños, de nuestras utopías, que se quedan cortas. Es una esperanza de luces muy largas que iluminan el cielo y que nos trazan un camino hacia ese cielo desde nuestra existencia en estos momentos. Y finalmente, el Evangelio de Lucas. Como hemos dicho, estamos en la fiesta de la Ascensión y hemos leído Hechos de los Apóstoles que nos ha contado de manera muy simbólica ese relato. Y ahora estamos al final del Evangelio. Y en el final del Evangelio, después de hablar Lucas de Jesucristo como Mesías, que padeció, pero sobre todo que resucitó entre los muertos, al tercer día resucitó y proclamó el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén, les dice: y vosotros sois testigos de ello. Les anuncia el Espíritu Santo. Mirad, yo voy a enviar sobre vosotros la promesa de mi Padre. Quedaos en la ciudad hasta que os revistáis de la fuerza que viene de lo alto. Es el anuncio de Pentecostés. Y los sacó hacia Betania, hacia la zona del Monte de los Olivos, la cima del Monte de los Olivos, y describe la ascensión de otra manera, más teológica, menos plástica, menos simbólica. Y levantando sus manos, los bendijo, y mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo. Y ellos se postraron ante él y se volvieron a Jerusalén con gran alegría, y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios. Jesús se ha marchado, pero Jesús se ha quedado entre nosotros como resucitado. Jesús ha dejado su existencia histórica desde el momento de la muerte en la cruz y ha inaugurado una nueva etapa, la etapa del resucitado que está omnipresente en nuestras vidas. Pidámosle, como dice la carta que hemos leído, la segunda carta del apóstol San Pablo a los Efesios, esa sabiduría y revelación para conocerlo e ilumine los ojos de nuestra existencia, para que sepamos vivir del Cristo resucitado, de ese Cristo que, aunque creamos que no, está muy presente en nuestra vida y en nuestra historia. Creámonoslo de verdad y preparémonos para recibir el Espíritu Santo. Decía el Papa Francisco que el Evangelio quiere decirnos que Jesús es el gran sacerdote de nuestra vida. Jesús sube al Padre para interceder por nosotros y presentarle nuestra humanidad. Así, ante los ojos del Padre, están y estarán siempre con la humanidad de Jesús nuestras vidas, nuestras esperanzas, nuestras heridas. Y así, al hacer su éxodo al cielo, Cristo nos abre camino, va a preparar un lugar para nosotros, para que siempre estemos acompañados y bendecidos por el Padre. Pensemos hoy en el don del Espíritu que hemos recibido de Jesús para ser testigos del Evangelio.